Le agradezco mucho a Jesús Horta, secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, que tome la llamada de la segunda de Imagen Informativa. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Francisco, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, así como a tu auditorio. Igualmente, mi querido Jesús. Oye, pues mira, obviamente hay muchos comentarios y hay cosas que creo que debemos de ser lo suficientemente maduros como sociedad y como ciudadanos para entender que hay muchos manejos que pueden resultar o que pueden terminar en algo político sobre la seguridad. A mí me parece que es un crimen en sí mismo, porque politizar la seguridad y que los ciudadanos entremos en pánico o en psicosis es un crimen en sí mismo, ¿no? Entonces creo que por eso es importante platicar contigo para poner las cosas sobre la mesa. También entiendo que para los ciudadanos percepción es realidad. Y hay una percepción de inseguridad en la ciudad, pero yo se lo pregunto al secretario de Seguridad Ciudadana, ¿esa percepción está basada en la realidad o ha sido una suma de circunstancias o ha sido lo que ha sucedido estos últimos días, Jesús? Mira, Francisco, en primer lugar hay que ser muy conscientes y muy respetuosos de la percepción de la ciudadanía, porque esa es la que al final del día norma las conductas y norma las prácticas del día a día. Si la ciudadanía percibe que hay un alto nivel de inseguridad, entonces le va a generar modificaciones en sus conductas que al final del día son indeseables, son costosas, ¿no? Y a nosotros como autoridades lo que nos toca es ir modificando la percepción en el tema de la seguridad a través del trabajo. Uh-huh. Aquí yo tengo que decir que si la percepción está pegada a la realidad o no lo están, yo te diría que hay muchas razones que explican por qué hay esta percepción. La primera de ellas es que hay una percepción de que la policía no está capacitada, no tiene, digamos, el equipamiento adecuado, que es corrupta y demás. Y es una agenda de trabajo que desde el primer día que asumimos la responsabilidad la tomamos como prioritaria. La depuración de la policía en el entendido de que la mayor parte de la policía es honesta, está comprometida con la ciudadanía. Pero hay una minoría que desgraciadamente no es honesta, es corrupta, y esos son los elementos que todos los días estamos depurando de la corporación para ir dejando a todos esos buenos policías que al final del día son los que van a lograr recuperar el tema de la seguridad para la ciudad. Y lo segundo es que la capacitación de los policías es fundamental para que tengan justamente las capacidades necesarias para poder hacer bien su trabajo y de manera efectiva. Y en eso estamos invirtiendo también desde el mes de diciembre de una manera muy importante, acelerada, para ir cubriendo los rezagos de una policía que en estos términos fue muy abandonada en los últimos años y a la cual hay que dotarla justamente mediante la capacitación de herramientas para hacer mejor su trabajo, desde protocolos de actuación policial básico hasta temas de defensa personal y técnicas de detención, por supuesto, respeto a los derechos humanos. Y el tema del equipamiento, que también es un tema que se abandonó. Hoy te puedo decir que la ciudad, la policía se recibió con una capacidad de patrullaje del 50% de lo que debería ser, por lo cual, hemos estado haciendo las inversiones necesarias para que en las próximas semanas se renueve prácticamente todo el parque vehicular, es decir, las patrullas de la Secretaría, y de esa manera la policía incremente en más de 100% su capacidad de patrullaje y con ello tenga pues mayores elementos, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto aquí lo más importante de todo es que estos que son los elementos básicos, materiales y no materiales respecto de la policía, tienen que englobarse en una estrategia y nosotros hemos venido trabajando en una estrategia que empieza a rendir frutos, que por supuesto tenemos situaciones complejas, tenemos tipos de delitos que
generan esta percepción de inseguridad, pero que estamos empezando a abatir a través de estas estrategias. Oye, Jesús, el lunes platicaba con Ana Laura Magalón, investigadora del CIDE, que sabe bastante de la seguridad en la Ciudad de México. Y uno de los temas que tocábamos es, por supuesto, el cambio de gobierno. Cuando se da un cambio de gobierno, cuando se da un cambio de mandos en una policía tan enorme como la de la Ciudad de México, pues se generan, por lógica, vacíos también. ¿Eso se está trabajando en ello, Jesús? Por supuesto, mira, comparto totalmente la opinión de Ana Laura en ese sentido. Era un tema que inclusive lo estudiamos con detenimiento durante el periodo de transición. Esta policía es la más grande y por mucho del país y siempre, digamos, en este tamaño de organizaciones hay grupos de interés, inclusive muchos asociados a la propia delincuencia. Había que identificarlos, desactivarlos y lo más rápido posible cubrir esos vacíos a los que se refiere, ¿no? También es cierto que cuando se da un cambio de gobierno, se da un cambio en los acuerdos que muchas veces se dan, y nosotros así lo identificábamos con la delincuencia organizada. La política de la doctora Sheinbaum en ese sentido siempre fue muy clara: no hay acuerdos, no hay negociación, lo que hay es simple y sencillamente atacar de frente a las organizaciones criminales, y eso también genera pues una serie de dinámicas que terminan por generar temas de violencia, que son justamente los que estamos abatiendo. Jesús, otra de las cosas que a mí me parece fundamentales es darle certidumbre a la gente que nos está escuchando. Necesitan escuchar al jefe de la policía, que les dé certidumbre y que se despejen también una serie de rumores y de situaciones. Obviamente que se atiendan las que son realidad, y que los que son rumores y los que son además de todo malintencionados para afectar, ¿no?, por una situación política, pues también creo que deben de quedar muy claros, ¿no? Sí, mira, desgraciadamente vivimos en en una época en donde hay muchos medios, muchas plataformas, redes sociales y demás, en donde pues se difunden noticias que muchas veces son falsas. Yo te diría, por ejemplo, que hemos identificado videos con delitos pues muy de alto impacto, que ni siquiera sucedieron aquí en la ciudad, que sucedieron a lo mejor en otro estado, en otro país inclusive, pero que se hacen ver como si estuvieran sucediendo aquí, y eso naturalmente va generando o abonando al incremento de la percepción de inseguridad. Eso, por supuesto, es reprobable. Políticamente es, pues, para quien lo usa de esa manera, totalmente reprobable, no es sano. Pero nosotros, al final del día, lo que tenemos muy claro es que en la medida en que vayamos abatiendo, reduciendo la incidencia delictiva de manera real, que es a lo que nos estamos abocando, nosotros no estamos simulando, nosotros no estamos subestimando ni midiendo la denuncia para que el delito se vea más bajo, sino que realmente estamos abordando el problema, es en donde la percepción finalmente se va a alinear a la realidad, y eso es a lo que nos estamos abocando. Pues Jesús, yo te agradezco mucho, por supuesto, que hayas estado con nosotros, que se le diga a la gente que se está trabajando en materia de seguridad, también conminarlos, lo decía yo hace un momento, ¿no? Creo que es parte de nuestra responsabilidad el ser una sociedad participativa que denuncie. Yo no sé si se vaya a confirmar esta línea de investigación en el asunto del joven Ronquillo, que tenga que ver con un amigo, con su propia familia, pero eso habla también de que la sociedad somos copartícipes y corresponsables de lo que está sucediendo. No podemos nada más cerrar los ojos y echarle la culpa a la autoridad, sino tenemos que ser partícipes, tenemos que ser una sociedad vigilante que denuncie, que ayude a la autoridad, que denuncie también a los malos servidores públicos, a los malos policías, que le aplauda a los buenos, que se ayude de los buenos, pero tenemos que participar, porque si no nos va a cargar el demonio, ¿eh? Y lo digo con toda conciencia. No, Francisco, coincido plenamente contigo, y te diría lo siguiente: si la participación de la ciudadanía, por ejemplo, con lo que tú comentas, denunciando,
no solamente a los delincuentes, sino a los malos servidores públicos, sea un policía, sea un ministerio público, o sea cualquier otro que esté involucrado en el tema de seguridad y procuración de justicia, y que además coadyuve muchas veces dando información a la propia policía sobre dónde están sucediendo ciertas cosas. Ese es el elemento de mayor sustentabilidad para una situación de seguridad y de paz. La policía puede hacer mucho trabajo, el Ministerio Público, los jueces, pero al final del día, mientras tengamos una sociedad participativa, activa, es cuando mejores condiciones tendremos y más duraderas para tener condiciones de seguridad como las que deseamos todos. Yo sé que es un poco arriesgado, es un poco complejo preguntarte esto, pero se debe de estar ya trabajando una estrategia de contención en materia informativa, una estrategia también para cambiar la percepción de la ciudadanía. ¿Cuándo crees que la gente pueda empezar a percibirlo, a sentirlo? Mira, el trabajo que hemos estado haciendo los primeros 6 meses de la administración, que recién se cumplieron, es una semilla que está ya germinando. Había mucho trabajo que hacer para poder resolver ciertas deficiencias. Insisto, el tema de capacitación, el tema de equipamiento, la propia depuración de todos aquellos elementos que no solamente no trabajan a favor de la ciudadanía, sino que trabajan a favor de la delincuencia, pues son temas que se trabajan, pero que no necesariamente se notan de inmediato. Yo te diría que en este mes de junio, en julio, en agosto, vamos a ir viendo una serie de resultados porque va a haber condiciones, no es nada más un tema de temporal, sino es un tema que tiene que ver con trabajo que se está haciendo, con equipamiento que nos está llegando y que va a reforzar las capacidades de la policía, con entrenamiento que se ha venido dando en los últimos 6 meses y que va a empezar a reflejarse en la actuación policial y por supuesto la propia depuración, como ya comenté, más el hecho de que nuestra estrategia, que está basada en 3 elementos muy concretos, que es proximidad, nuestra estrategia de cuadrantes, inteligencia, que es la identificación precisa de las bandas que están generando mayor volumen de delitos, y la coordinación que tenemos con la federación, entre las instituciones del gobierno y con las alcaldías, está madurando, y esa estrategia cada vez va a estar más a punto para poder generar los resultados que sean, como dices tú, palpables hacia la sociedad. Entonces, yo diría que en los próximos 3 meses vamos a empezar a ver esos resultados y, por supuesto, de ahí en adelante con más claridad. Pues Jesús Horta, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada de la segunda de Imagen Informativa. Vamos a seguir, por supuesto, pues siendo parte de esta sociedad vigilante, marcando lo bueno y lo malo y estando muy en contacto con la autoridad. Gracias, Jesús. Al contrario, Francisco, me da gusto saludarte. Buenas tardes a tu auditorio. Igualmente para ti, Jesús Horta, el secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México. Las